Buenas noches, mi nombre es Alex Padilla, ingeniero en Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador. Cuento con 2 especialidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la una en Sistemas Integrados Salud Ocupacional y Medio Ambiente y otra en Ciencias Ambientales con especialización en Ordenamiento Ambiental del Territorio. Actualmente me desempeño como consultor ambiental independiente en tecnologías alternativas como son sistemas de transporte por cable o teleféricos, elaboración de estudios de impacto ambiental, manejo adecuado de residuos sólidos y elaboración de productos y materiales biodegradables 100% compostables. Pues bien, les doy la bienvenida a nuestra plataforma virtual de capacitación ambiental, en donde estaremos brindando cursos, seminarios, talleres y diplomados sobre la coyuntura ambiental actual. Un agradecimiento especial a profesionales, estudiantes, colegas, instituciones públicas y privadas que se inscribieron en este curso virtual, que es la fase introductoria a los estudios de impacto ambiental, ¿sí? En donde, según nuestra plataforma virtual, en este momento hay más de 180 inscritos. Muchas gracias por eso, muchas gracias por seguirnos. Y todos los inscritos son nuestros vecinos. Hablamos de Ecuador, hablamos de Perú, hablamos de Chile, hablamos de Bolivia, hablamos de Argentina y hablamos de Brasil. Nuevamente, muchas gracias. Pues bien, como todos sabemos, este es un curso introductorio a los estudios de impacto ambiental. Como recomendación les diría que eviten cualquier tipo de distracción, el celular lo pongan en vibrador y se pongan cómodos en algún lugar de su habitación, otros en su trabajo, en su oficina, o algunos en sus aulas de clase, o otros pueden estar sentados escuchándonos o observándonos en un parque. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con las siguientes temáticas. Como ya sabemos, hemos venido repitiendo los últimos 5 días y las últimas 24 horas la introducción a los estudios de impacto ambiental en Perú y América Latina, los antecedentes de los estudios de impacto ambiental en Perú y América Latina y la introducción a la normativa legal en el territorio peruano. Pues bien, como todos sabemos, los estudios de impacto ambiental en algún momento tuvieron su inicio, como todas las cosas, como todas las formas de vida. Para eso vamos a partir de lo general a lo particular, viendo los desafíos ambientales globales durante los últimos 50 años. Más o menos se toma referencia a los últimos 50 años porque es en donde la población o líderes mundiales han ido tomando en cuenta el desarrollo del cuidado al medio ambiente y han ido creando herramientas en función del cuidado del medio ambiente, en donde los cambios rápidos básicamente nos generan grandes transformaciones políticas, culturales, científicas, tecnológicas, económicas, sociales y ambientales. Es decir, los últimos 50 años ha sido una época de cambio, de grandes cambios tecnológicos y grandes cambios o grandes catástrofes ambientales. Por ello, creemos nosotros conveniente, sin hacer ningún tipo de valor a lo que ya ha pasado anteriormente, ningún juicio de valor, a lo que ha pasado anteriormente, sino mirando hacia adelante y como manejadores de recursos naturales renovables, que me imagino son la mayoría los que están acá en este curso, tenemos que preguntarnos lo siguiente: si se han mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población a nivel mundial, en términos generales y en términos estadísticos, el nivel de vida promedio, se ha mejorado en la calidad de vida promedio
de todo el planeta Tierra. Así también deberíamos preguntarnos si la humanidad tiene cada vez más capacidad para dominar la naturaleza o la naturaleza nos sigue dominando a su antojo. Esas son las dos reflexiones que les dejo y espero, como así yo me pregunto todos los días, si las personas están mejorando su calidad de vida, y también esta segunda pregunta que todos los días me pregunto, valga la redundancia, si la humanidad tiene cada vez más capacidad para dominar la naturaleza. Eso se los dejo ahí y vámonos respondiendo en el transcurso de la vida y en el transcurso de este curso. Los principales desafíos ambientales globales ya nombramos anteriormente en función de los cambios, en función de la evolución tecnológica, en función de la evolución medioambiental, todos los cambios sustanciales en la vida económica y cultural del mundo moderno, el nuevo milenio, los millennials, que sé que están escuchándome, tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Nadie quiso entregarlos así el planeta Tierra, pero estamos acá para empezar a buscar soluciones y poner el hombro frente a lo que se nos viene. La globalización, que también influye en los importantes problemas ambientales que amenazan al mundo, es lógico. Todo el planeta Tierra está inmerso en el deterioro del mismo. El calentamiento global o cambio climático por el adelgazamiento de la capa de ozono, que más adelante, para evitar controversias, que ya vamos a ver el chat, vamos a determinar o vamos a ver las diferencias entre calentamiento global y cambio climático. Lo que anteriormente era el boom del calentamiento global, ahora en términos generales es el cambio climático, por diferentes estrategias, de alguna manera hasta publicitarias. Para eso tenemos que ir entendiendo, como dije, de forma general lo que vamos a iniciar esto. Vamos a ir entendiendo, porque hasta donde tengo entendido, el público objetivo que nos está escuchando, nos está viendo, nos está siguiendo en nuestras redes sociales, la mayoría, el 70%, son estudiantes de ingeniería ambiental, otros son trabajadores. Entonces, en función a ese conocimiento, hemos preparado nuestras diapositivas. Pues bien, el concepto básico de contaminación, tenemos varios conceptos, pero básicamente es el que, desde mi punto de vista, es el más acertado para esta presentación. Contaminación es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que perjudique o resulte nocivo para uno o varios factores o componentes del ambiente. Contaminante o agente contaminante: la sustancia química, biológica o radiológica en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o encontrarse por encima de sus concentraciones normales en la atmósfera, agua, suelo, fauna o cualquier elemento del ambiente, altere y cambia su composición y condición natural. Esto mucho antes de que los organismos vayan al siguiente paso de la evolución, de la acomodación, para estar acordes al medio ambiente en donde se desenvuelven. Es decir, todos los seres vivos debemos estar en óptimas condiciones para desarrollarnos. Si una de estas condiciones es de alguna forma intervenida por agentes externos, es un agente contaminante. Las problemáticas ambientales globales, seguimos en lo general, son el cambio climático o recalentamiento global, ¿sí? O calentamiento global. Para no entrar en discusión, vamos a dejarle como cambio climático. La destrucción de la capa de ozono, que antecede a lo anteriormente dicho. El deterioro de ecosistemas específicos, en este caso la Amazonía, el pulmón verde del planeta Tierra, ¿sí? La Antártida, que no se encuentra en nuestro continente, pero sabemos la gran importancia hídrica que esta tiene a nivel del mundo, y la pérdida de biodiversidad también es uno de los principales problemas que a nosotros como América o Latinoamérica nos perjudica.
la desestabilización del ciclo del nitrógeno. Esta es una de las más grandes problemáticas en América. Si bien es cierto, es un problema global, pero en Latinoamérica es uno de los problemas más sobresalientes por el tema de la utilización con nombre y apellido de NPK, de la urea, nitrógeno, fósforo y potasio, el exceso de abonamiento, entre comillas, para nuestros cultivos ha generado la desestabilización del ciclo del nitrógeno, que vamos a verlo más adelante, la contaminación de los océanos, derrames de petróleo, arrastre de sustancias tóxicas, lo que está de moda actualmente, los plásticos. Sabemos que el 2030, 2040 va a haber más plásticos en los océanos que peces, la disponibilidad de agua dulce, la lluvia ácida y por ende la erosión. Todos estos problemas ambientales de alguna manera están correlacionados o son vinculantes un problema con el siguiente que le precede. Es decir, si hay degradación de los suelos, sabemos que hay sequía, no tenemos agua. Si hay pérdida de biodiversidad, también sabemos que de la mano va la pérdida de animales, flora, fauna. Si hay escasez de agua, sabemos que disminuye la vegetación, ¿sí? A nivel general, a nivel global, si hay un cambio climático, esto lleva a los problemas anteriormente detallados. El cambio climático, quedamos en que se le nombraría cambio climático, no calentamiento global, por varias situaciones, en donde es la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y ocurre por una exacerbada acción de los GI, gases de efecto invernadero en la atmósfera, representada por sus múltiples implicaciones, donde el mayor desafío ambiental y económico del siglo XXI. Hay nuevos datos o nuevas investigaciones o nuevos descubrimientos en donde la mayoría hay nuevos problemas ambientales igual o más preocupantes que el tema de los gases de efecto invernadero, o son parte de este efecto de gases efecto invernadero. Por ejemplo, el gas metano, ¿sí?, en todas sus formas que se las conoce, pero actualmente ha generado un nuevo problema, el mantenimiento de las represas, de las grandes represas hidroeléctricas a nivel del mundo, que al final del curso les vamos a entregar varios enlaces de YouTube para que tengan conocimiento sobre las nuevas problemáticas ambientales. Y yo siempre digo o comento con mis estudiantes o colegas el tema de las problemáticas ambientales cuando los científicos, investigadores o conocedores lanzan un producto al mercado. Si bien es cierto, saben las consecuencias que estos pueden traer en un mediano, corto o largo plazo, pero muchas veces no tienen idea de la hecatombe que pueden acarrear. Por ejemplo, los plásticos. Hace más de 50 años no se estimaba la gran problemática que en este momento estamos pasando. Esto es parte de lo que es el calentamiento global, la radiación, la disminución de la capa de ozono, en donde básicamente, si quieren hacer un ejercicio básico, lo que es el efecto invernadero, la mayoría pueden cortar o realizar un metro cuadrado de plástico, el plástico normal, común y corriente, y pueden tapar 1 metro cuadrado de gras en el parque, en su casa, dejarlo por unos 5 o 6 días a ver qué es lo que sucede. Eso pueden hacer a modo de curiosidad, a modo de experimento, y eso básicamente reúne las condiciones de lo que es el efecto invernadero, para que tengan una idea. De igual forma, valga la redundancia, en la bibliografía estaremos dando enlaces interesantes sobre lo que sucede con el nuevo efecto invernadero, ¿sí?, la disminución o ya aumento de la capa de ozono por toda la línea verde o la reforestación verde que está sucediendo a nivel del planeta Tierra. No todo es malo, también hay cosas buenas.
Las causas del cambio climático es el efecto invernadero provocado por el aumento de los gases del efecto invernadero. Lo que les dije anteriormente, el efecto invernadero, ¿qué es? Es el calentamiento natural de la Tierra, donde los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte del sol y mantienen una temperatura apta para la vida. Eso es el efecto invernadero. Es decir, que la Tierra básicamente regula su temperatura en función de sus necesidades. El calentamiento global, por otro lado, es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera, en donde se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden por actividades del hombre. En otras palabras, el aumento de la temperatura del planeta Tierra es responsabilidad antrópica, es decir, responsabilidad de nosotros. Los gases de efecto invernadero, todos sabemos qué es, todos sabemos cómo funcionan, todos sabemos su ciclo de vida, por decirlo así, de alguna manera, en donde el más común, el más conocido, es el dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles, el petróleo, las reacciones químicas que en procesos industriales determinan o ayudan al cambio acelerado del uso de suelo, ¿sí? El gas metano, la descomposición anaerobia, el escape de gas en las minas y pozos petroleros. A esto, la nueva problemática del metano, hay que sumarle el mantenimiento de las hidroeléctricas o de las represas hidroeléctricas a nivel del mundo, ¿sí? La problemática actual, que es la nueva problemática ambiental actual. Como les dije, les vamos a pasar enlaces sobre lo que está sucediendo con el metano, ¿sí? Luego del mantenimiento de las represas hidroeléctricas. El óxido nitroso, que es la producción y uso de fertilizantes nitrogenados, quema de combustibles fósiles. Ya se los dije con nombre y apellido, la urea, ¿sí? Nitrógeno, fósforo y potasio, el exceso de consumo de urea en nuestros cultivos a nivel de Sudamérica, lo que conlleva en Ecuador, en Perú, en Bolivia, hasta donde tengo entendido, y los compañeros que nos están viendo y nos están escuchando de esos 3 diferentes países, la urea, uno de los mayores contaminantes de los suelos de cultivo, son indemnizados por los diferentes estados, por el estado ecuatoriano, por el estado peruano, por el estado boliviano, para que sea importado y entregar a los pequeños y medianos agricultores en la producción de sus cultivos. Luego vienen los hidrofluorocarbonados, que son procesos de manufactura usados como refrigerantes. Acá en el Perú, hasta donde tengo entendido, realizaron un inventario sobre los hidrofluorocarbonados para ver exactamente qué se puede hacer. Es uno de los enlaces más complicados de romper químicamente. Su ciclo de vida biológico, su ciclo de vida químico de alguna forma, es uno de los más fuertes en la naturaleza. Por eso es muy complicada su formación, es muy complicada su biodegradabilidad en el medio ambiente. Los perfluorocarbonados, que también es de la misma línea, así como el hexafluoro de azufre, que también son de la misma línea. No tengo experiencia sobre lo que está pasando con estos fluorados en Ecuador, en Bolivia, pero sí tengo experiencia de lo que está pasando acá en Perú. Luego del inventariado que se está realizando, básicamente ya hay empresas que se están dedicando no a la comercialización, sino a la transformación de este tipo de productos, sí, para evitar la contaminación ambiental. Si necesitan más información sobre esta problemática, por interno en su correo me solicitan y vemos cómo podemos ayudarles de alguna manera. Tenemos una base de datos, una muy buena base de datos sobre empresas que se dedican a este tipo de cosas. Los efectos del cambio climático. Todos sabemos lo que está pasando a nivel mundo. Las secuelas de calor por un lado, los incendios forestales, básicamente alerta a Estados Unidos, la subida del nivel del mar,
Tenemos acá hace 2 días lo que está pasando en las costas del mar peruano, las sequías y los fenómenos meteorológicos, lo que está pasando a nivel mundo, el cambio climático que agrava los procesos de desertificación y la erosión, la escasez de recursos hídricos, el estrés hídrico por lo que está pasando en los acuíferos y una pérdida generalizada de biodiversidad. Acá tenemos de manera general el informe del desarrollo mundial en el 2010, ¿sí? Sobre fuentes del Banco Mundial, sobre sus conclusiones principales. Hemos tomado como referencia el 2010 para tener una breve comparación de lo que está pasando ya en el 2018 y ver cómo han variado las problemáticas ambientales anteriores, hace 9 años, 8 años, y las problemáticas ambientales actuales. Entonces, en donde en el 2010, según el Banco Mundial, decía que la población más o menos vive con $1.25 al día en los países en vías de desarrollo, como los llaman. Unos 1.000 millones de personas carecen de agua potable, unas 1.600 millones de personas carecen de electricidad y 3.000 millones de servicios de saneamiento adecuados, y la cuarta parte de todos los niños de países en vías de desarrollo están malnutridos. En resumen, aterrizando de manera real, por ejemplo, en el Perú, en Lima, existe 1,5 millones de personas que no tienen acceso al agua. A nivel Perú, 3 millones de personas que no tienen acceso a servicios básicos, y el 15% del total de niños peruanos tienen anemia, es decir, han iniciado el proceso de desnutrición. ¿Cómo atacamos esto o cómo tratamos de bajar estos números, o cómo tratamos de ver de otra forma estos datos si somos países, hablo de Sudamérica, ricos en alimentos, valga la redundancia, ricos en hierro, ¿sí? En donde también somos países que de alguna forma estamos en tierras privilegiadas. Entonces, vuelvo y repito, acá no estamos para hacer ningún juicio de valor a ninguna autoridad, ¿sí? Sean presidentes constitucionales de cada país a los que nos representan, pero sí estamos para absorber un poco más de conocimiento y dar nuestro punto de vista técnico, así como también como ciudadanos comunes y corrientes en función del bienestar del medio ambiente local, regional y nivel planetario. El cambio climático también a nivel general, para que tengan una idea del Producto Interno Bruto sobre África y Asia, puede reducir, o ya estos son datos anteriores de hace 9 años, ya la mayor parte de los países en desarrollo carecen de capacidad financiera y técnica suficiente para manejar el creciente riesgo climático o el creciente riesgo ambiental. En otras palabras, hay otras prioridades, según las autoridades, que atender para dedicarnos a atender la gran problemática ambiental que tenemos los países sudamericanos. No nos damos cuenta, o ellos no se dan cuenta, de que dependen en forma más directa de recursos naturales sensibles al clima para generar sus ingresos y su bienestar. La mayoría se ubica en regiones tropicales y subtropicales, ya sujetas en un clima sumamente variable. Lo que decía anteriormente, tenemos climas excepcionales en donde podemos cultivar cualquier tipo de producto agropecuario para evitar el tema, por ejemplo, de la desnutrición infantil. Aterrizamos en los problemas ambientales locales. Básicamente son los mismos problemas, pero con unos problemas que inciden unos más que otros. Las emisiones, descargas y residuos de industrias asentadas en zonas urbanas. Tenemos, por ejemplo, acá en el río Rímac,
la mayoría de nosotros que vivimos acá en Lima, Perú, sabemos qué es lo que sucede con los ríos que pasan por una capital. También sucedía lo mismo en Quito, Ecuador. Sí, tenemos grandes ríos contaminados, pero no todo es malo. También tenemos grandes ríos que pasan por grandes ciudades representativas de Sudamérica, que tienen su implementación o sus planes de manejo adecuados, que a lo largo del tiempo se han dado de cuenta que tener un río limpio de alguna forma no puede ser económicamente viable, pero sí es ambientalmente viable, porque mejora la calidad de vida de todos sus habitantes, sea la calidad de vida de los habitantes del área de influencia directa y del área de influencia indirecta. Esos son los pequeños detalles que hay que ingresarles en la cabeza a los políticos, que lo que a veces no resulta viable económicamente para ellos, resulta ambientalmente viable para las nuevas generaciones. El manejo adecuado de los residuos sólidos municipales. Acá tenemos una problemática muy clara. Recientemente aquí en Perú se citó más de 30 botaderos de basura clandestinos, en donde 3 no botaderos o 3 áreas cumplían con las normativas legales vigentes para la posición o para el manejo adecuado de residuos sólidos. Actualmente Lima cuenta aproximadamente con 80 toneladas diarias de basura que genera, ¿sí? Y las únicas áreas de disposición final de residuos sólidos tienen una capacidad hasta el 2021. Luego de eso, Lima Metropolitana ya no tiene una área en donde dejar, disponer, manejar, acomodar sus residuos sólidos. ¿Es algo alarmante? Sí, es algo alarmante. Hay que empezar a pensar cómo solucionar ese tipo de emergencias, ¿sí? Ese tipo de emergencias ambientales que se nos vienen aquí en la localidad de Perú. Y cosas similares pasan también a nivel sudamericano, en Ecuador, también en Colombia, también en Bolivia, también en Chile. Lastimosamente seguimos pensando como países en vía de desarrollo, pensando literalmente en dónde enterrar la basura, mientras que en otros países no solamente piensan, sino ya están ejecutando verdaderos planes de manejo adecuado de residuos sólidos, en donde tienen una tasa muy baja, ¿sí?, de emisiones de residuos sólidos. También otro de los problemas ambientales locales es la definición de usos del suelo y la planeación urbana y rural, entre otros. Es Vox Populi cómo se maneja el tema de los cerros intangibles en la ciudad de Lima. Es una falta de planificación política, se puede decir de alguna forma, la falta de una cultura urbana, la falta de una cultura ambiental y la falta de una planificación ambiental adecuada, en donde básicamente, si planificamos, sabemos hacia dónde vamos, qué esperamos en el futuro y cómo vamos a estar en un futuro. Si no hay planificación ambiental para todo tipo de obras de infraestructura, para todo tipo de áreas naturales, sean protegidas o no protegidas, tendríamos claro qué es lo que podemos hacer como población y como país. Pues bien, a todo esto tenemos la contaminación por fuentes difusas, de todo lo que hemos venido hablando, que básicamente es el ciclo o la complementación de varios agentes contaminantes en donde cumplen su ciclo, podemos decir de alguna forma su ciclo de vida, ¿sí?, en el medio ambiente, su ciclo completo para terminar su proceso, ¿sí?, en la contaminación. Iniciamos con la dimensión ambiental,
en donde tienen que ver factores bióticos, factores abióticos, factores antrópicos, los factores físicos, que básicamente clima, agua, aire, suelo, ruido, los factores biológicos, fauna, flora y ecosistema, los factores humanos, población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores patrimoniales históricos, estética y calidad del paisaje. Todo esto se reduce a una mejor calidad de vida por parte de las personas o por parte de los humanos, y también se reduce a un manejo adecuado de los recursos naturales renovables. La dimensión ambiental, ¿sí?, como naturales, y la dimensión ambiental como artificiales por acción humana. Básicamente lo que determinan los factores bióticos, factores abióticos, el tema antrópico y el tema social, y las actividades de transformación, donde la variabilidad espacial, natural y por usos humanos, caza, pesca, urbanización, pesquería, minería, transporte, energía, agricultura, ganadería, silvicultura, industria, otros. Si nosotros tomamos en cuenta todo lo que he detallado anteriormente, todos estos son los departamentos del Ministerio de Medio Ambiente para la administración adecuada, ¿sí?, de cada uno de los artífices de la acción humana. Es decir, tenemos administraciones públicas que nos ayudan a administrar de buena forma todo lo que está en este listado. No todo está perdido. Los instrumentos de gestión ambiental tipificados a nivel internacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente tenemos instrumentos de gestión ambiental en donde podemos engranar o podemos atribuirnos para cumplir ciertas normativas ambientales internacionales vigentes. Por ejemplo, el ordenamiento ecológico del territorio y otros instrumentos de planeación, la evaluación de impacto ambiental y la manifestación del impacto ambiental, que es lo que nos trajo a este curso, la auditoría ambiental y los demás sistemas de autorregulación, incluyendo certificados de industria limpia, la ISO 14000, la ISO 15000, varias ISOs que lógicamente cuando uno inicia un proceso de acreditación de cualquier ISO, el dueño, la persona o la empresa es la que solicita la certificación y se ajusta a las normativas, en este caso normativas internacionales o certificaciones internacionales que le sirven en el desarrollo, en un mejor desempeño ambiental o de manejo para su empresa. La evaluación de riesgos, que en este momento está tomando forma a nivel, por ejemplo, en Chile. Los compañeros de Chile tienen ahí una normativa legal que implementaron luego del terremoto, ajustando varios parámetros de construcción, ya con parámetros de construcción europeos, para evitar hasta cierto grado, cuando haya una catástrofe, en este caso de terremotos, ya tenga menos vulnerabilidad y por ende tenga menos víctimas. Como caso adicional, el último terremoto de México, investigadores determinaron que hubiese habido muchísimos menos miles de muertos si es que las antenas telefónicas de celulares hubiesen estado construidas acorde a normativas internacionales en donde podían resistir hasta 7 grados, hasta un terremoto de 7 grados. Es decir, con el terremoto que hubo en México hace unos 3-4 años, si no me equivoco, las antenas pudieron haber resistido, y gracias a las antenas de los celulares la gente hubiese podido llamar por teléfono o hubiese podido comunicarse pidiendo auxilio. Pero esto no sucedió básicamente porque no cumplían con normativas básicas de construcción. Los instrumentos de gestión ambiental tipificados a nivel internacional, los sistemas de monitoreo ambiental, los límites máximos permisibles o los límites mínimos permisibles,
las áreas naturales protegidas. Tenemos en todo el planeta Tierra áreas naturales protegidas intangibles, dependiendo de su categorización. La supervisión que cada país tiene, en este caso tenemos acá la UEFA, supervisión y fiscalización. La información y los sistemas de indicadores ambientales y de sostenibilidad. Vale aclarar que los indicadores ambientales no, si bien es cierto, son técnicos, instrumentales, pero también pueden ser sistemas de indicadores biológicos, que si gustan igual de alguna manera puedo hacerles llegar documentos sobre indicadores biológicos para diferentes, el agua, para el suelo, los instrumentos económicos, las sanciones, multas, impuestos, préstamos para inversiones. Acá en nuestros vecinos de Ecuador tienen el tema del bono verde. También acá en Perú hay el tema del bono verde. También el impuesto para los automóviles que tienen X cantidad de años que no pueden circular, y si es que circulan se les da el impuesto verde. Las sanciones y multas para ver si es que, por ejemplo, en las empresas que no cumplen o no tienen instrumentos de gestión ambiental, hasta donde tengo entendido y según normativa legal vigente, la OEFA puede multar hasta con 30.000 UITs si no tienen un instrumento de gestión ambiental con un plan de manejo adecuado y un monitoreo adecuado. La educación ambiental, que va de la mano desde que iniciamos en nuestra formación académica. Actualmente eso lo vemos con nuestros hijos, con nuestros hermanos menores, que desde muy temprana edad ya están despertando la conciencia ambiental. La participación ciudadana, que de alguna forma ha empezado a ayudarnos, más que nada en los países mineros. Acá en Perú, por ejemplo, siempre están con el tema social, con la participación ciudadana, de decir sí o no a proyectos, sea estos mineros o proyectos de desarrollo a nivel país, en donde siempre toman en cuenta, entre comillas, la opinión de la comunidad para determinar si un proyecto va o no va. Pues bien, a todo esto vamos viendo el tema de la herencia histórica o los pasivos ambientales a nivel global, a nivel planeta, en donde por falta de conocimiento, se puede decir, por falta de conocimiento o sentido común, como anteriormente al inicio de esto les dije, los investigadores o los trabajadores de alguna forma, cuando inventan algo, no determinan el daño ambiental que pueden hacer ciertos productos. En este caso, la bahía de Minamata en Japón, que constituye uno de los ejemplos particularmente más relevantes originados por el vertido directo de efluentes contaminados con mercurio en un cauce fluvial con desembocadura en la citada bahía durante más de 30 años. En teoría nadie sabía de lo que estaba pasando hasta cuando la acumulación de mercurio en forma de organometálicos, que es lo que está pasando ahora con el plástico, no en forma de organometálicos sino en forma de plásticos, porque nosotros de alguna forma ya estamos excretando plásticos en nuestros fluidos corporales. La acumulación de mercurio en forma de organometálicos en diversas especies marinas, que es lo que hoy pasa con los peces, que constituyen la base de la alimentación de los habitantes de la zona, produjo más de 45 muertos y de alrededor de 3.000 afectados, buena parte de ellos enfermos e incapacitados de forma irreversible. ¿Cómo funcionó o cómo se dio esta contaminación? Ecología básica, el vertido al lago, ¿sí? Proceso por concentración de mercurio, los pescados lo toman. El pescado, valga la redundancia, es pescado o cazado por los humanos lo ingestan durante un periodo determinado, y como pueden observar ahí en las diapositivas,
y también de alguna forma pueden googlear. No sé si algunos de ustedes ya sabían o saben de estos antecedentes trágicos para el medio ambiente planetario. De igual forma, algo similar pasó en Bhopal, la India, en 1984, donde más de 3.000 muertes iniciales, 10.000 personas severamente afectadas. El número total de muertos excedió estimativamente los 10.000, con isocianato de metilo. Vale aclarar, de alguna forma, el isocianato de metilo aún sigue vigente en el mercado. Sí, así, aún sigue vigente en el mercado. Sí, en los mercados sudamericanos, sabiendo los estragos que causa. En la empresa Unión Cardiven habría dispuesto residuos químicos peligrosos en y alrededor de su planta desde 1970, desde 1970 hasta 1980, 1990, de acuerdo a empleados. También, por curiosidad, si quieren saber un poco más, pueden preguntar y pueden acercarse a alguna farmacia y preguntar por un compuesto que se llama lindano, que básicamente cura los ácaros a las personas. Sí, todavía sigue siendo de uso comercial, después de saber los estragos que esto puede causar en el cuerpo humano. El más representativo, debieron haber escuchado, leído o visto algún reportaje, el accidente de Chernobyl, en donde la explosión ocurrida el 26 de abril en 1986 emitió 100 veces más la cantidad de radiación que las bombas atómicas lanzadas en Nagasaki e Hiroshima juntas, para que tengan una idea. Y aterrizando en el plano local, el derrame de mercurio en Choropampa, Perú, 2000, exactamente hace 18 años. Esta tragedia ambiental acá en Perú sirvió bastante para activar o para poner en alerta el vacío legal que existía sobre el transporte de material peligroso para las minas. Esto tiene nombre y apellido. Se sabe qué empresa fue la que causó este desastre, con conocimiento o sin conocimiento de alguna forma. Hoy, 18 años después, los niños que en ese entonces, con 20, 25, 30 años, y los mismos habitantes siguen con estragos del mercurio. Hay una buena información sobre este derrame de mercurio, en donde básicamente ustedes se imaginan a personas, literalmente como suena y como se escucha, a personas recogiendo el mercurio con su mano. Entonces imagínense los estragos que causó, que hasta ahora sigue causando, y no hay un responsable civil o responsable penal hasta el momento, porque había un vacío legal en la ley. Ahora ya tenemos varias normativas legales en donde básicamente ya hay responsabilidades compartidas, ya hay responsabilidades individuales, o ya hay responsabilidades sea estatales o responsabilidades privadas en función de lo que se hace. Para eso nuevamente vamos a la base y al fundamento sobre la definición de residuos sólidos peligrosos, en donde los residuos sólidos peligrosos, valga la redundancia, tienen que cumplir ciertas características para ser clasificados como peligrosos, en donde deben tener autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. A esta lista se adhieren 20 características más, que en su momento puedo hacerlos llegar, para determinar cuándo un residuo sólido, entre comillas, porque puede ser líquido, acuoso, es considerado peligroso. Residuos sólidos, que es uno de los grandes problemas, como dijimos anteriormente, para las municipalidades acá en Perú, que son
son sustancias, productos o subproductos en estado sólido, semisólido, lo que acabo de decir, de los que su generador dispone, o sea, la persona, o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normativa nacional o de los riesgos que causa a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya según corresponda a las siguientes operaciones. Es decir, en función del residuo sólido debemos caracterizarlo y en función de eso debemos clasificarlo, ¿sí? Y en función de eso, valga la redundancia, darle su disposición final. Algunos residuos puede ser como un papel que tiene, podemos entregarlo en un recipiente normal, común y corriente, o también un residuo que puede ser peligroso, que puede ser un termómetro que contenga mercurio. Tenemos que saber a dónde dirigirnos o a dónde entregarlos, para lo cual debe cumplir los siguientes pasos: la minimización del residuo, una segregación en la fuente, un reaprovechamiento o reutilización, un almacenamiento adecuado, ¿sí?, una recolección adecuada, una comercialización, porque no sabemos cuando un residuo deja de ser residuo sólido. Es decir, el viejo adagio o el viejo dicho, la basura de unos puede ser el tesoro de otros. Entonces, en resumen, un residuo sólido es un bien material que deja de ser útil para una persona. Y ya avanzando un poco más en términos generales, y ya para no cansarles mucho, espero que no se me estén durmiendo, ¿sí? Vamos a despertarnos, ¿sí? En donde ahora vamos aprendiendo qué es el término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable, el término de moda. Todo es sostenible, todo es sustentable, todo es biodegradable. Pues bien, se aplica el desarrollo socioeconómico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe de Brundtland en 1987. Pues esto se fue ajustando, ¿sí?, en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, creada en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, donde dicha definición se asumió en el principio número 3 de la Declaración de Río de 1992. Como manejadores de recursos naturales renovables, ingenieros o ahora ya planificando nuestra vida profesional de alguna forma, porque la mayoría son estudiantes, vuelvo y repito, deberíamos ver los principios básicos de la Declaración de Río. Como siempre digo, es la Biblia de un manejador de recursos o la Biblia de un ingeniero ambiental, en donde ellos dicen literalmente: el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Nuevamente, el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Acá viene la pregunta: ¿estaremos cumpliendo en donde dice satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades? Todos sabemos que esto no se cumple, solamente está en el papel. El enfoque del desarrollo sostenible, este cuadro es el ABC, ¿sí?, o la Biblia, ¿sí?, de los estudios de impacto ambiental. Todo este argumento, toda esta retórica, todos los conceptos que anteriormente hemos venido viendo se reducen a esto: al enfoque económico, al enfoque social y al enfoque ambiental, ¿sí? Es un triángulo equilátero, en donde el aspecto económico con el aspecto social hay que buscar una equidad en donde se genere empleo. El aspecto social y el aspecto ambiental hay que buscar una equidad en donde entre la participación ciudadana, en donde diga si deseamos este proyecto o no deseamos este proyecto, luego de que hemos conocido sus pros y sus contras. El aspecto económico con el aspecto ambiental va la valorización y la internalización del proyecto.
Los pilares del desarrollo sostenible, nuevamente, para que vean, el desarrollo sostenible ecológico, si bien es cierto, está en documento, no se cumple, pero nosotros ahora, con conocimiento, con base y fundamento, somos los llamados a hacer esto para que se respete en todos los instrumentos de gestión ambiental que de alguna forma tienen el triángulo equilátero: ecológico, social y económico. Ecológico y social, soportable; ecológico y económico, viable; social y económico, equitativo, en donde todo esto se enrieda y llega a la sostenibilidad. El desarrollo y el bienestar social están limitados por el nivel tecnológico. Es cierto, los recursos naturales y la capacidad del ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. Es decir, en teoría, si tendríamos un desarrollo tecnológico acorde a nuestras necesidades, ¿sí?, de explotación inadecuada de los recursos naturales, tendríamos una adecuada explotación de los mismos. La justificación del desarrollo sostenible, todos dicen que proviene del hecho de tener recursos naturales limitables susceptibles de agotarse. Todos sabemos eso, que los recursos naturales se agotan, se están agotando. La creciente actividad económica, los cambios tecnológicos, el mundo acelerado en que vivimos, desarrollada solo para la obtención de ganancias que el negocio pueda producir tanto a escala local y global, con graves problemas ambientales que pueden llegar a ser inservibles. En otras palabras, los gigantes, los gigantes japoneses, los gigantes americanos, en donde tienen nuestra materia prima, nos devuelven nuestra materia prima transformada, ¿sí?, mucha más cara de la que nosotros los enviamos, y estamos en la época del consumismo, en donde básicamente todo es desechable en un corto tiempo, no a mediano, no a largo plazo, todo es desechable en muy corto tiempo. Las modas pasan rápido, los artefactos eléctricos, electrónicos, son perecibles en menos de un año. Todo lo que ha sucedido los últimos 50 años está en función del consumismo que nosotros estamos desarrollando como humanos. Las condiciones para el desarrollo sostenible, tenemos las condiciones adecuadas, ¿sí?, en donde los límites de los recursos naturales sugieren 3 reglas básicas en relación con el ritmo del desarrollo sostenible. Ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior de su generación. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el ambiente. Tenemos el ejemplo clásico de los plásticos, que tenemos hasta 300 años para que un plástico se degrade. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por el recurso renovable utilizado de manera sostenible. Ahí tenemos el petróleo, tenemos el agua, tenemos los árboles, tenemos varios ejemplos puntuales que sabemos que no están sucediendo como para que el planeta Tierra tenga un desarrollo sostenible adecuado. Pues bien, este momento, haciendo un paréntesis en lo que hemos venido haciendo, en lo que hemos venido conversando, este momento vamos a entrar al chat para ver sus preguntas. Les recuerdo que tienen que registrarse en el chat, ¿sí? Puede ser como visibles, como no visibles. Me gustaría saber sus preguntas, me gustaría saber sus comentarios, me gustaría saber de dónde nos están escribiendo, me gustaría saber sus opiniones, siempre y cuando estén a la altura. Y en el transcurso de los días vamos a hacerles llegar varios enlaces de YouTube, la gran ventaja de la tecnología, para que sigan desarrollando su conocimiento y sigan aplicando su conocimiento, sea en sus instituciones educativas, o sea en sus trabajos, sean públicos o sean privados, o también sabemos que están compañeros, colegas dentro de sus empresas privadas, prestando los servicios de consultoría. Pues bien, luego de esto entramos ya directamente a los antecedentes de los estudios de impacto ambiental en Perú y América Latina. Para eso, nuevamente, de lo general a lo particular, hay que saber de dónde viene y hacia dónde van los estudios de impacto ambiental. El tema de la globalización de alguna forma
es muy buena porque se marca una sola línea en temas ambientales, en este caso me refiero hablando, y en función de eso se tienen las mismas políticas, ¿sí?, las mismas directrices y de alguna forma la misma aplicación a nivel global, a nivel planetario. Pero pues bien, para ver que no es de ahora, para ver que no es una investigación de pocos años, para saber el manejo adecuado que tenían de alguna forma nuestros antepasados, no me refiero a nuestros abuelitos, sino por ejemplo en la fundación de la ciudad de Roma, 758 años antes de Cristo y 728 años antes de Cristo, en donde desde el punto de vista del derecho romano, ¿sí?, todos sabemos, la cuna de la civilización, los recursos naturales, la tierra, el agua, los yacimientos naturales, la flora, la fauna, los recursos panorámicos, que hoy serían los recursos paisajísticos, y el ambiente en sí, son términos generales res comuni, es decir, de latín, que son cosas de la comunidad, que pueden ser empleadas por todos, salvo en cuanto hubiera determinado derecho particulares sobre pequeñas porciones individuales. Volvemos al desarrollo sostenible o al desarrollo sustentable. Esto se venía practicando desde 758 años antes de Cristo. Los antecedentes específicos, ya reduciendo las generalidades, aterrizando en América Latina de alguna forma, y ya entrando en materia, lo que son los estudios de impacto ambiental. Básicamente, los estudios de impacto ambiental en América Latina tiene tres momentos muy importantes, o tres periodos muy importantes, donde el primero básicamente comprende el prólogo interregno de producción legislativa iniciado en el siglo XIX con la promulgación de las primeras constituciones y códigos civiles. El segundo momento, la conferencia sobre el medio ambiente celebrada en Estocolmo en 1972, donde se inauguró un segundo periodo en la historia de la normativa ambiental latinoamericana, entre 1974 y 1990, donde varios países adoptaron una ley marco en asuntos socioambientales. Y el tercer periodo, en la evolución del derecho ambiental latinoamericano, fue contemporáneo de ese proceso de institucionalización política del ideario ambiental que en el orden jurídico se ha distinguido especialmente por el reconocimiento por el derecho a un ambiente sano y su consagración como derecho fundamental y o colectivo en las constituciones de la mayoría de los países de la región, en donde básicamente regresamos a la parte primigenia y ya con las constituciones de los diferentes países que no representan Sudamérica, básicamente la Constitución Política de Ecuador del año 2008, en su artículo 71, en donde, en resumen, para no cansarnos mucho, sabemos que están compatriotas ecuatorianos acá, ¿sí?, toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observan los principios establecidos en la Constitución. En lo que proceda, el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promuevan el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. En otras palabras, básicamente la naturaleza, el medio ambiente o la Pachamama en Ecuador tiene derechos fundamentales, en donde cualquier habitante del territorio ecuatoriano puede hacer uso de esos derechos y puede defenderlo en función a la Constitución política del Ecuador y sus normativas legales vigentes. Puede ser que se cumpla, puede ser que no se cumpla. Como les dije, no estamos acá para hacer ningún juicio de valor, pero las herramientas existen para tratar de mantener un medio ambiente equilibrado. La Constitución Política del Perú, en donde nos encontramos, es una constitución del año 1993,
en sus artículos 66, 67, 68, 69, que en resumen y resumiendo, básicamente dice que el Estado, ¿sí?, es el administrador del 100% del total de las áreas naturales, sean estas protegidas o no protegidas. Por ejemplo, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Y por último, el 69, para terminar con el Estado peruano, promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Como les dije, las herramientas hay que ver si se cumple, si no se cumple, y si es que no se cumple, de alguna forma nosotros como manejadores de recursos hay que tratar de ver la viabilidad de que estas normativas se cumplan, saliendo desde nuestra constitución política, el alma mater o la madre de las leyes en cada uno de nuestros países. La constitución política de Bolivia, de alguna forma en temas ambientales, tiene a su símil de Ecuador, en donde también la Pachamama o la naturaleza tiene sus derechos fundamentales. Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, a desarrollarse de manera normal y permanente. Es decir, que se mantenga el equilibrio del medio ambiente con un manejo adecuado de los recursos naturales. La Constitución Política de Venezuela, similar a la de Ecuador y similar a la de Bolivia, en donde también la naturaleza, la Pachamama o el medio ambiente tiene sus derechos, ¿sí?, en donde, según el artículo 127, es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. La Constitución Política del Perú, sabemos que nos están escuchando, sabemos que nos están viendo allá en Brasil, en donde el artículo 225 dice: todo el mundo tiene derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado de uso común del pueblo y esencial a la saludable calidad de vida, y para el gobierno y el deber colectivo de defenderlo y preservarlo para las generaciones futuras. Y por último, la Constitución Política de Colombia, en 1991, en su artículo 79, en donde dice literalmente: la ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Educación ambiental. La evolución histórica y legal de evaluación de impacto ambiental. Como la mayoría de cosas, la mayoría de temas tecnológicos, vamos a Estados Unidos, en donde la NEPA, National Environmental Policy, aprobada el 1 de enero de 1970 en Estados Unidos de Norteamérica, establece que todas las instancias de gobierno identificarán y desarrollarán métodos y procedimientos que contribuyan a que en el menor tiempo posible los factores ambientales sean tomados en cuenta en la toma de decisiones técnicas y económicas. Esto se reduce al famoso discurso de Al Gore, uno de los mayores defensores del medio ambiente a nivel planetario, en donde, haciendo un paréntesis, sería bueno que de alguna forma consigan uno o dos de los libros de Al Gore sobre una verdad incómoda, una verdad incómoda para futuras generaciones, en donde detalla todo el contexto global sobre el cambio climático y el calentamiento global,
que está pasando o ha pasado los últimos 50 años. Regresando, cerrando el paréntesis, los objetivos claros y específicos de la normativa legal ambiental de Estados Unidos, que luego vamos a darnos cuenta el por qué ellos iniciaron este proceso, es declarar una política nacional ambiental que estimule y amablemente la armonía entre las personas y el medio ambiente, promover esfuerzos que prevengan o mitiguen los daños al ambiente y la biosfera y estimulen la salud y el bienestar, enriquecer la comprensión del sistema ecológico y los recursos naturales importantes para la nación y establecer un consejo sobre la calidad ambiental. Todos estos principios se fueron extendiendo a otros países y para determinados proyectos hasta que la preocupación por los problemas ambientales globales alcanzó una difusión generalizada. Es decir, entre los países que pronto siguieron esta orientación están Canadá en 1973, Nueva Zelanda y Australia en 1974, Alemania en 1975, Francia en 1976, Filipinas en el 77, Luxemburgo en el 78, Holanda en el 81, Japón en el 84 y la Comunidad Europea como tal en 1985. Destaca Canadá por su procedimiento de evaluación de impacto ambiental con un amplio enfoque que cubre una extensa escala de necesidades y objetivos y unas guías específicas donde se precisan los roles y las responsabilidades y se refuerza la participación pública, lo que sería acá la participación ciudadana o la participación social, como elemento esencial del proceso de principio a fin, antes, durante y después de la elaboración del estudio de impacto ambiental para sus proyectos de inversión, sean públicos o privados. Ya volviendo un poquito, ya aterrizando sobre la región americana o sobre Perú, vale aclarar que una vez que Estados Unidos inició su proceso de elaboración de estudios de impacto ambiental y siendo uno de los principales prestamistas de dinero a países en vías de desarrollo, una de las condiciones principales que Estados Unidos solicitaba a sus prestamistas era de que los proyectos que ellos presenten, que estaban dentro o fuera de áreas protegidas o que tenían que ver con áreas dentro de la Amazonía, ¿sí?, exigían que tengan estudios de impacto ambiental o una herramienta de impacto ambiental. Ahí tenemos la respuesta, el por qué inició el historial Estados Unidos con sus estudios y Latinoamérica terminó acogiéndose o acoplándose o emitiendo normativas legales para iniciar el proceso de elaboración de estudios de impacto ambiental o elaboración de instrumentos de gestión ambiental. Pues bien, ya para ir terminando, agradeciendo a todos los que se están quedando hasta el final, haremos llegar las diapositivas, haremos llegar enlaces de YouTube. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook. No se olviden de comentar, dar like a las páginas, no se olviden también de sus preguntas, que se encuentra en nuestra sala virtual en la parte inferior, ahí de sus computadoras o de sus dispositivos. Y con esto vamos terminando la introducción a la normativa legal ambiental peruana. Legislación ambiental peruana básicamente inicia a partir del año 2003 con el Decreto Supremo 086 del 2003. Así también la ley número 28245, que es la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley General del Ambiente, la número 28611. También no hay que olvidarnos de la modificación de la ley 28611 con decreto legislativo 1055. Y lo penúltimo que ha venido pasando
en donde aprueban la Directiva de Procedimientos para la Evaluación y Autorización de Proyectos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Captura de Carbono. Aquí es lo que está retomando un poco de fuerza para que tengan una idea. El proceso de captura de carbono dura entre 1 y 3 años con bosques secundarios o bosques terciarios o bosques primarios. Una inversión aproximada de $100,000 entre permisos, entre documentación, trámites burocráticos. En este momento no dispongo el costo total por bono de carbono o por tonelada métrica captada de carbono, pero en el transcurso de los días, si ustedes me solicitan, dependiendo de lo que necesitan, les puedo hacer llegar información. Eso es todo por hoy. Espero volvernos a ver pronto. ¿Sí? Espero comentarios, sugerencias desde nuestras redes sociales. Tengan buenas noches y hasta la próxima.